Formalmente les doy la bienvenida a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Romano, soy el coordinador del área de medios. Bueno, estamos haciendo este ciclo de charlas rumbo al centenario, a 3 meses del centenario, de cumplirse el centenario de la radio. Tenemos el gusto de compartir este espacio con Lalo, un referente, Lalo Mir, un referente de la radio. Después seguramente durante la charla vamos a recorrer algo de su trayectoria, pero rápidamente uno cuando nombra a Lalo Mir se acuerda de Radio Van Gogh, de Lalo por Hecho, Animal Radio, Circo Super Pop, bueno, muchos ciclos exitosos con los cuales llevó alegría y dejó su sello y su marca en la historia de la radio, así que inmediatamente cuando hablamos de hacer este ciclo, uno de los primeros nombres que salió fue el de Lalo, y por suerte, bueno, contamos con la amabilidad de él de aprovechar esta charla. Así que gracias, Lalo, por estar y por compartir con nosotros este momento. Acá hay estudiantes de las carreras de comunicación, hay docentes también que están participando de esta charla. Y antes de empezar quería decirles algunas cositas para tratar de ordenarla. Nosotros no tenemos mucha experiencia en este tipo de actividades por Zoom. Entonces, vamos a hacer así. Les propongo lo siguiente. Acá está también en el grupo, en la sala, Sergio Secchi, que es periodista. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, acá estoy, no sé si me escuchan. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bueno, hola, buenas tardes. Sergio Secchi Hola. es periodista de la FM de Radio Nacional, de la Rock de Nacional, hace años que tiene un programa allí en esa emisora, fue columnista de Héctor Larrea, y va a ser él quien inicie la charla con Lalo, siempre relacionada con la radio y con su trayectoria. Lo que les quiero pedir a todos es que mantengamos los micrófonos apagados, y el audio apagado, y los que quieran participar, porque nos interesa que también puedan realizarle preguntas, me envíen por chat las preguntas que quieren hacerle a Lalo con su nombre, así le damos la palabra y pueden intervenir en el diálogo, ¿sí? En la conversación. Así nos mantenemos ordenados y no nos pisamos unos a otros, como si fuera en la radio, ¿no? Que le hacemos la seña al conductor para que nos dé el pie para poder ingresar en la charla. Así que si les parece, para no perder más tiempo, arrancamos. Sergio, te doy la palabra. Te agradezco de nuevo, Lalo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, Pablito, gracias a vos. Avancen con todo, vamos. Gracias, vamos ahí, vamos. Hola, Sergio. Hola Lalo, bueno, buenas tardes para todos. Es un gustazo. Voy directamente a las preguntas, así tenemos tiempo para que todos puedan, los que quieran participar. Dale. Me reconozco como un oyente, ya tengo unos cuantos años, aunque no parezca, Lalo, pero te escucho desde adolescente, casi de casualidad. Un sábado a la noche escuché 9 PM en Del Plata y a partir de ahí te fui escuchando en sucesivos programas que me gustaría repasar y para también preguntarte algunas cositas. Lo que quería preguntarte al principio es, en este mundo de la radio, donde todos nos nutrimos antes de llegar a la radio, cuando soñamos con hacer radio, cuando sentimos que este medio nos gusta, que nos identifica, quería preguntarte a vos, antes de llegar a ser locutor y antes de esos primeros grandes programas que tuviste, ¿qué te nutrió? Tanto de la radio que escuchaste vos, como por ahí quizá de voces, de sonidos que fueron parte de tu vida y que también te llevaron a la radio, o también pudiste absorberlos y llevarlos vos a la radio que haces. La radio está en mi vida desde muy niño porque era la época en que todavía no había televisores en las casas. Yo tendría unos 8 o 9 años cuando conocí el primer televisor en una casa vecina. La radio estaba en la cocina, encendida prácticamente siempre en mi casa. Y era una referencia más, pero no era algo que me llamara poderosamente la atención. Me nutrí en el río, en las barrancas, en los clubes costeros, en la plaza, en la calle, en el colegio, la escuela primero, después el colegio, la literatura muchísimo. Yo fui un lector precoz gracias a mi hermano, que tenía 5 años más y era mayor. Y por necesidades de la época y de la economía familiar, empecé a trabajar muy chico.
era menor de edad y ya trabajaba. Y eso fueron, y después, bueno, ya entré a una radio sanpedrina muy elemental, que era para un circuito cerrado, y ahí fui descubriendo que había una posibilidad de venir a estudiar locución a Buenos Aires, después de ver que a otra gente le había ido bien, y cuando quise acordar estaba en Buenos Aires, y bueno, y un día estaba trabajando en producción, y después la vida ya es más conocida, pero digamos que me nutrí de múltiples fuentes. La verdad que fue más la vida que una idea precisa de voy a hacer radio, voy a ser comunicador o todo eso. Ahora, dentro de todo eso que conté hay miles de referencias que tardaríamos mucho tiempo o tendría que escribir un libro. Bueno, quedará para otro momento el libro, que seguramente puede llegar, Lalo. Y nunca se sabe. Soy vago para escribir. Bueno, pues por ahí en algún momento puede pasar. La cuarentena es un buen momento, quizá, aunque te veo muy activo en las redes sociales, y justamente la otra pregunta tiene que ver con un gran hito de la radio. Para los más chicos le contamos que a mediados de los 80, Primavera Democrática, aparece en Rock and Pop una programación netamente musical de rock y pop internacional y nacional. Aparece un primer programa un día a las 10 de la mañana, casi, imagínense que en ese momento no había redes sociales, no había publicidad como para anunciar que un programa aparecía. Aparece Radio Bangkok con una temática totalmente distinta y loca a lo que era la radiofonía argentina y la FM argentina en ese momento. Y te quería preguntar, Lalo, ¿cómo se armó Radio Bangkok? Porque tenías musicalizadores, tenías por ahí después sí a Douglas Vinci, actor, y a un montón de gente. Pero primero, ¿cómo se armó el programa? ¿Cómo se gestó? ¿Y cómo se hizo ese gran monstruo radial que fue prácticamente tenerlos a ustedes como si fueran los Rolling Stones de la radio en esa época? Sí, fue sorprendente hasta para nosotros mismos. La idea partió de 9 PM. Daniel Greenbank, que era el dueño de la Rock and Pop, era un fiel oyente de 9 PM. Y cuando arma la Rock and Pop, la arma artísticamente con una parte, con una variable que era muy 9 PM, de edición, de separadores, de ritmo, etcétera, etcétera, sin la animación en vivo. Y para eso contrata a Eduardo Gudiño, que había sido el armador artístico de 9 PM. O sea que ya por ahí, digamos, había como una corriente que lo acercaba a mí. No fue el primer programa fue Feedback con Mario Pergolini y Ari Paluch, y un par de semanas después, el 23 de abril, empezamos nosotros. Empezamos humildemente, éramos 3 armando el programa: Bobby Flores, que era musicalizador de Rock and Pop, Enrique Prosen, que era musicalizador y coordinador y productor de Rock and Pop, y yo, que estaba con ellos, éramos un trío, lo armábamos y lo diseñábamos juntos, y partimos de esa idea que era 9 PM, de alguna manera, ¿no? Ritmo, rock, pop, secuencias rápidas, y no sabíamos en qué iba a terminar. Y después teníamos una troupe de operadores muy calificados, entre ellos Guille García, el Negro Minué, Chino Chinén. Ellos fueron muy importantes en el desarrollo del proyecto de Radio Bangkok, porque trabajaron con muchísima libertad y eran innovadores desde el control, es decir, ellos proponían cambios todo el tiempo sobre el guión a través del audio, a través del sonido. Y se fue armando esas cosas que pasan, que es química. Yo a Bobby y a Quique ya los conocía, entonces la química funcionó. Ellos empezaron a hablar en principio en un segundo plano, porque yo necesitaba algún tipo de partener, algún tipo de rebote. Después apareció Douglas Vinci, que era el diseñador gráfico de la revista Rock and Pop, y se subía a un banquito a hacer las prédicas del Monseñor, y después apareció McPhantom, y después apareció Berea, y después fueron apareciendo las tribus también, que fueron dándole, que lo hicieron interactivo de alguna manera, ¿no? Así aparecieron los primeros nicks, y los mensajes ya no eran de personas, sino eran de agrupaciones, como la Brigada Ciambretta, como las adoradoras del divino bulto de Lalo, como Fideos con Manteca, qué sé yo.
se armó una especie de comunidad alrededor de Radio Bangkok, muy interactiva, y bueno, se convirtió en un fenómeno. En su corta vida, duró desde abril de 1987 a agosto, septiembre, a octubre, calculo, no sé si agosto u octubre de 1989, o sea que duró menos de 3 temporadas. ¿Qué más puedo decir? Que nos sorprendió a nosotros también el impacto que tuvo, pero bueno, estaban sucediendo muchas cosas en la Argentina. Siempre digo, si no éramos nosotros, otros serían. Es tiempo y espacio, estar en el lugar justo, en el momento preciso. Greenbank nos dio esa radio, nos dijo, esta es la música, hagan lo que quieran, y esa libertad también, que no era muy común en una gerencia de radio en aquellas épocas, fue parte fundamental del fenómeno. Hablando de libertades, te iba a preguntar sobre un momento especial también que tuviste, quizás no fue tan largo, pero tuviste la oportunidad de ser director de la FM de Radio del Plata. Si mal no recuerdo, era la FM Metro, la que conocemos ahora, pero en sus principios como FM Metro, vos fuiste el director artístico de esa radio y le pusiste tu impronta a la radio. Te quería preguntar, ¿cuánta libertad tuviste como director artístico para hacer esa programación? Muchísima también. Si bien ya tenía que negociar con otro tipo de empresa, los propietarios de Radio del Plata en esa época era el diario La Nación, pero a quien pusieron de director era un viejo compañero mío, un viejo jefe mío de JC Asociados, donde yo fui productor y realizador durante 11 años. Con ellos empecé a hacer 9PM y precisamente en Del Plata. Del Plata es una de las primeras radios en la que yo trabajo, es la primera en la que trabajo como locutor suplente, como locutor de turno, y es en la primera radio donde empiezo a trabajar como productor. Entonces era que como conocía el elemento, mucha libertad. El proyecto de Del Plata, si bien fue diseñado con otro objetivo, tuve mucha libertad para diseñar eso, ¿no? Que planteara el objetivo que buscábamos. Y ese proyecto duró 2 años, porque finalmente terminó comprando esa radio, se terminó vendiendo, y la FM la compró Tinelli, y creo que ahí armó Metro. No sé si fue él o después armaron Metro, y ahí ya empieza la historia con Peña y todo lo demás. Peña, de todos modos, venía conmigo desde el final de Tutti Frutti en esa época, en Del Plata. Ahí empezó Milagritos López, el primer personaje de Peña, y arranca conmigo en el 95 en Animal de Radio. Entonces, cuando vuelvo a la Rock and Pop, mucha libertad. Más o menos ya sabían lo que hacía, el resultado que podría dar, y eso me daba como un poco de chapa para actuar con bastante libertad. Mencionaba recién a Fernando Peña, ¿no? La verdad que es un hito de la radio también, y vos tuviste estas cosas que decís, ¿no? El cruce de destinos. Vos lo conocés, si mal no recuerdo, si no, corregime, en un vuelo aerocomercial, lo descubrís a Fernando Peña haciendo milagritos detrás de una cortina, y ahí lo llevás a la radio. Vos fíjate qué momento y qué cruce de destinos para hablar de un tipo que, para que aparezca otro así, no sé cuántos años van a pasar. Uno que tenía en la cabeza miles de personajes y que podía recrearlos casi al mismo tiempo. Sí, es un personaje tan especial, o una multiplicidad de personajes, la esquizopeña, como él le llamaba, que alguna vez charlando con, no me acuerdo con quién, pero con alguno de sus amigos, productores, colaboradores, con el Petizo de Metro y Medio, y le decía, yo nunca vi algo igual, no hay nada igual, y no creo que haya en el futuro nada igual. Podrá ser algo más o menos similar, pero creo que son esos fenómenos tan particulares que son únicos en la historia de la humanidad, ¿no? Sin duda. Te iba a preguntar por los textos, un poquito también en relación a Radio Bangkok y a tus otros laburos, ¿no? Como por ejemplo Animal de Radio, donde creo que estaba Carlitos Barragán ya haciendo textos. Siempre hubo guiones en tus programas, por ejemplo Radio Bangkok, yo me acuerdo cuando, no sé, un día vos aparecía supuestamente la imaginación de la radio en la terraza porque había termitas destruyendo
el estudio de la rock and pop. ¿Eso estaba todo guionado o también había parte de improvisación? No, había parte de improvisación. Existía un guión, había dos tipos de guiones. En Radio Bangkok y después Buenos Aires, Una Divina Comedia, tenían parte de la transmisión que estaban pregrabadas, preproducidas. Entonces, por ejemplo, le llamábamos edits en aquella época, también se le llamó clip. Una secuencia nuestra en vivo terminaba con una secuencia grabada, editada, producida. Eso le daba una vertiginosidad a todo el relato, que por ahí era, qué sé yo, jubilados discutiendo en la Plaza de Mayo, pero producido, muy editado, en un tiempo determinado. Por ejemplo, podía ser 1 minuto y medio, era una de las claves, 1 minuto, 30 segundos. Esos separadores funcionaban como internexo, por ejemplo, entre dos secciones, entre la tanda y la música. Entonces eso le daba un ritmo muy vertiginoso. Esos separadores tenían un guión previo, estaban escritos. En general los escribía yo, pero los podía escribir Bobby, los podía escribir cualquiera, o un oyente. O sea, partía desde cualquier estímulo. Después, las secciones internas, por ejemplo, la que vos relatabas de las hormigas, o una división en tel, o una teatralización de una noticia, era un guión que se armaba oralmente. Mientras estábamos escuchando la música, lo organizábamos. Bueno, yo voy a relatar tipo Ariel Delgado, de pronto voy a hablar con el comisario, Bobby sos el comisario, ok. Douglas, vos sos el detenido, pero hablás gangoso. Entonces, de alguna manera conformábamos un guión de improvisación por el cual íbamos transitando. Después estaban los operadores, que de pronto no te ponían el sonido que habías pactado, sino que te ponían un tropel de caballos que pasaban por atrás tuyo, con lo cual uno tenía que modificar el libreto, y pasábamos de estar en una sala de cine, por ejemplo, a estar del otro lado de la pantalla en el salvaje oeste. Eso, que era como realismo mágico, de alguna manera, fue una cosa que se fue dando naturalmente a medida que fuimos interactuando. Prueba y error, prueba y error. Fuimos encontrando en el ritmo, nos fuimos conociendo, sí, casi como en las improvisaciones teatrales, pero luego todo esto, que tenía a veces un remate que habíamos pautado, que a veces respetábamos y a veces no, terminaba con una secuencia preproducida o pregrabada de alta complejidad, y a eso se le pegaba un separador vertiginoso de rock and pop, y después entraba un rock. La secuencia completa era de un vértigo absoluto y daba la sensación de que estaba absolutamente guionado como el Fontana Show. Pero era una mezcla de guión oral, de guión improvisado y después de cosas que estaban previamente producidas. Bien, Lalo, seguimos con Pablo, que tiene preguntas, tiene preguntas de los chicos, a ver. Okay, vamos. Ahora seguimos recorriendo tu historia y aprendiendo de la magia de la radio con vos. Estuve recogiendo algunos mensajes en el chat. Santiago Rivero, no sé si estás por ahí, podés hacer tu pregunta, tenés que abrir el micrófono y lanzala nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la gente en todos lados? Hablo desde Entre Ríos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Lalo, un cariño enorme desde 9 PM que te escucho, que te sigo. Creo que aprendí a escuchar radio y uno se enamora desde pendejo de lo que está escuchando, ¿no? Lalo, te agradezco las enormes horas de radio que me ha deleitado, me ha llenado de mucha emoción. Pero al punto, a la pregunta, ¿no? Yo también hoy uso micrófonos, me relaciono mucho con ellos y aprendí a quererlos como herramientas de trabajo, ¿no? ¿Qué sería la microfonía argentina sin este gran elemento, ¿no? ¿Qué sería los músicos, inclusive aplicado en la ciencia, la microfonía? Pero si le tuvieras que dar un consejo a algún colega, algún amigo que recién empieza, locutor amigo, o a un veterano mismo, ¿sí? ¿Qué consejo le darías sobre el uso correcto del micrófono para vincularte con la gente? Bueno, técnicamente hablando es una decisión y depende mucho de si el comunicador sabe
conoce y entiende un poco sobre micrófonos y si no, porque todos los micrófonos son distintos y entonces 45 años metido dentro de una radio y frente a un micrófono, he aprendido a saber cómo suenan mirándolos nada más. Claro. Siempre en radio, para que se escuche todo, para que se puedan pescar todas las inflexiones de la voz, desde los susurros, las armónicas y todo, un condenser, un condensador. Eso es fundamental. Si tenemos una buena condición acústica, obviamente, no todos tenemos un estudio acustizado. Y si no tenemos esa posibilidad, usamos un dinámico corto, duro, como un Shure M58, como los micrófonos de escenario, que tienen, digamos, una buena performance, pero tenés menos posibilidades de hacer juegos con la voz. Salvo que lo conozcas muchísimo, como en este caso lo expliqué, un cantante que lo usa siempre sobre el escenario y sabe con precisión cuánto acercarse o alejarse de acuerdo a la potencia que le está imprimiendo a la cápsula. Eso es técnico, pero es muy largo y es muy engorroso hablar de micrófonos. En realidad es mucho más importante que el micrófono es lo que uno dice. Yo puedo tener el micrófono más grosso del mundo. Yo acá tengo, por ejemplo, ahora lo voy a poner adelante a ver si llego. A ver si llega. No, sí, ahí llegó. Esto es un Petrúngaro. Esto es un Daniel Petrúngaro. Este micrófono se hace en la Argentina con componentes Neumann de cuando eran valvulares, de los 47 y los 67 valvulares alemanes. Yo no conozco nada que suene mejor. Ahora, si yo digo boludeces, ¿de qué sirve el Petrúngaro? Absolutamente de nada. Y de pronto tenemos a un tipo que trabaja en una radio muy pequeña, son muy humildes, tienen un equipo armado caseramente y usa un viejo micrófono que compraron en un remate, pero el tipo cuando habla te deja con la boca abierta y todo el mundo lo escucha. Entonces, el micrófono es una herramienta, como vos dijiste. Obviamente todos queremos tener la mejor llave inglesa, el mejor taladro, la mejor llave de torque, con precisión supermilimétrica. Pero un buen mecánico te afinaba un motor con la oreja. Lo mismo que se afina una guitarra sin un afinador, alguien que tiene. Entonces, eso ya depende de cada uno y de la relación que va a tener. Yo creo que lo más importante que puedo decir es que cuando uno habla a un micrófono, lo tiene que llenar. Es decir, ese micrófono, hable uno bajito, por ejemplo, ¿no es cierto? Susurrando. Tiene que acercarse mucho para imprimirle, porque si no, no se va a entender lo que estoy diciendo. Y si voy a gritar, me voy a alejar, pero siempre tengo que llenar el micrófono, y eso depende de una actitud que no es técnica, es una actitud más humana. Yo tengo que mirar siempre el fondo de la sala, el fondo del estudio, el fondo del room, ¿no? Y tengo que hablar pensando que me tiene que escuchar el último y que no hay ningún micrófono. Hable bajito así o grite. Esa actitud es la actitud del profesor que da una clase para que lo escuchen. Esa actitud es la de un conferencista que en una sala de 500 personas logra mantener la atención y que lo escuchen y que no crezca el murmullo. Y eso lo hace la presión con la que hablo, que tiene que ver un poquito con la vehemencia, tiene que ver un poquito con el volumen y tiene que ver también un poquito con el deseo, con las ganas. Yo quiero que me escuchen. Esa actitud es fundamental para que me escuchen, porque si yo empiezo a perder el hilo y finalmente, ¿no? Estoy haciendo como una especie de ejercicio. Me olvido de la existencia del micrófono y alguien hace un ruido por allá y se pone a hablar con el otro y se fue la charla al carajo. Entonces, es actitud. El micrófono es actitud y se aprende
microfoneando, es decir, hablando frente a un micrófono. Gracias, Santiago. En la cancha se ven los fingers. De nada, Gracias. muchas gracias a ti, querido. Gracias, Santiago. Ahora le Un gusto. damos paso a Gastón Basile, que hizo su pregunta por el chat. Gastón, ¿estás por ahí? Vamos, Gastón. Vamos. Sí, hola. Hola, buenas noches a todos, en especial a Lalo. Hola, Gastón, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, un gusto. Me gustaría saber, por favor, a ver, ¿cómo ve esto de, lo imagino ya, pero escucharlo de su voz, cómo ve esto de la magia de la radio, esa cautivación que tiene la palabra, la voz y demás? Y también un poco tomado de esta anterior pregunta, el tema de locutar al micrófono y a veces cómo se dice más qué es lo que se dice. No sé si se entiende la pregunta. Claro. Por favor, Bueno, me interesaba. Sí, fundamental cómo se dice también, ¿no? Porque esto es forma y contenido, de alguna manera. Y las dos cosas son importantes. Pero bueno, partamos del comienzo de tu pregunta. La magia de la radio tiene que ver con que al no verse, lo que está sucediendo es una narración. Yo lo comparo mucho con leer una novela. Yo le doy 10 libros exactamente de la misma edición, salidos uno detrás del otro de la imprenta a 10 personas. A uno en Buenos Aires, a alguien en Jujuy, a alguien en España, a alguien en México, a alguien en la Patagonia, a alguien en Lanús, a alguien, 10 libros. Y todos van a ver exactamente lo mismo, la misma hoja, con el mismo tipo de letra, con el mismo olor de papel, todo igual. Sin embargo, lo que va a suceder en el cerebro, en la imaginación de cada una de esas personas al leer ese texto, va a ser diferente, absolutamente diferente, porque no lo están viendo, tienen que imaginarlo. Y la imaginación se completa con el disco duro que cada uno tiene. Cada uno tiene diferentes experiencias, diferentes estímulos, diferentes aprendizajes, diferentes padres, hermanos, amigos, y todo eso hace que la imaginación de cada uno sea única. Y eso es lo mágico de la radio, ¿no? Que no se ve. Entonces, es como cada uno quiere que sea. Tan es así que muchas veces uno dice algo por radio, y ahora que tenemos la posibilidad de que todo el mundo conteste con mensajes a través de las redes sociales, la gente entiende cosas muy diferentes. Muy, pero muy diferentes. Y sobre lo segundo, no es lo mismo si yo digo las cosas con seducción que si las digo a los gritos e imperativamente. Esto es así. La forma forma parte del mensaje también, ¿no? El medio es el mensaje, la forma es el mensaje, el contenido es el mensaje. O sea que es una cosa compleja. El lenguaje es lo que nos ha permitido llegar a donde llegamos. Si hay aviones y naves espaciales y edificios de 300 pisos en el medio del desierto, es porque hablamos, porque el hombre empezó a comunicarse y a desarrollar ideas. Y eso es producto de la comunicación. O sea que por eso aventuro que la radio va a seguir durante mucho tiempo todavía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, muy amable. No, a vos, querido. Gracias. ¿Quién sigue? Yo me quedé sin imagen, pero escucho los micrófonos. ¿Pasó algo? ¿Ahí nos escuchás, Lalo? Sí, ahí te escucho. Bueno, si les parece, yo introduzco otra pregunta. Vos recién hablabas del espacio de la radio, más allá de la acústica, del mejor micrófono o el peor micrófono, de cómo se genera ese ambiente de radio. Te quería preguntar hoy con las radios online, con todas las plataformas y posibilidades que tenemos hoy en día, quizá impensadas hace décadas atrás en la radiofonía común, habitual. ¿Dónde encontrás vos, ahora más que nada, que por ejemplo te veo haciendo en las redes sociales radio? Ahí vos ponchando música, contando noticias, contando lo que te pasa, los guiones que vos hacés. ¿Cómo generás ese clima de radio cuando no está el estudio de radio? A nosotros nos pasa, quizás es una cosa personal, pero hoy que se hace de casa la radio,
uno siente que falta algo, como que falta una cierta adrenalina que uno en el estudio tiene y por ahí cuesta generar desde otro lugar. Claro, bueno, pero se reemplaza esa adrenalina. Yo la reemplacé por la multifunción. Yo nunca hice multifunción. Algunas veces en Chile, algunas veces en FM 100, pero así como un ratito, ¿no? Como de jugando de alguna manera, o haciendo grabaciones. Operarme a mí mismo, seguir la lista de música, tener textos, cosas para leer, noticias, 2 computadoras, disparar audio desde CDs, desde minidiscos, desde caseteras, todo eso me dio una adrenalina que yo no conocía. Entonces el estudio de radio, el operador, nada, de alguna manera desaparecieron o se metieron dentro de este nuevo vértigo, de esta nueva vertiginosidad que me agarró. Recién a los 2 meses empecé a sentirme cómodo. Cómodo es decir, como cuando uno maneja el auto y no piensa en los cambios, el embrague y todas estas cosas. Son cosas que se resuelven instintiva y automáticamente. Entonces, me llevó 2 meses eso. Ahora recién estoy disfrutando esto de, estoy acá, también hay micrófonos, hay computadoras, no es muy distinto a un control de radio. No está el estudio, no está la mesa, no está la gente, pero están los oyentes y a veces me comunico con amigos, los meto por el híbrido, salen por teléfono, entran por Instagram, compartimos pantalla. Es un mundo nuevo al cual me estoy acostumbrando. Ahora estoy pensando en armarme un set más sencillo todavía, que sería una muy pequeña consola de audio, que puede ir en el cinto, ¿no? Agarrada al cinto, con 4 canales estoy, 4 canales, 3 canales, 4 canales estoy, una tablet que tengo que ver dónde la pongo, y el celu en una plataforma de estas tipo ¿cómo se llama? Bodycam, y hacer radio desde cualquier lado, desde la calle, caminando, en una plaza, arriba del tren, y estar en radio. Necesito 5G, ¿cómo se llama? 4G, no, 5G. Todavía estamos lentos en Argentina para hacer eso. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Ciudad de México, en Europa, en cualquier capital, ya lo podría hacer. Entonces ya ni siquiera está el estudio. Pero podría hacer casi con la misma complejidad, disparando audios, sonidos, cosas pregrabadas, un poco más incómodo, tal vez. Bueno, habrá que simplificarlo, simplificar el método, pero bueno, creo que es uno de mis próximos desafíos, transmitir desde ahí o colgado de una palmera. Está buenísimo, Lalo. Si te parece, dejamos entrar a alguno de los chicos también, seguimos con otras preguntas. Estaba en la lista Gastón Niveiro. Gastón, ¿estás por ahí? Habilita el audio y metele con todo. Vamos, Gastón, muy bien organizado. Hola, Lalo. Bueno, primero te admiro. Sí, no te escucho bien. Un poquito más fuerte, Gastón. ¿Se escucha? Acércate al micrófono, hacé algo para que te escuchemos. Ahí, ¿se escucha? Poco, muy bajito. Muy bajo. Sí, tengo un micrófono muy malo, así que no. Y pegátelo a la boca. Lo tengo pegado a la boca, te juro. Pero ahora te escucho más, ¿ves? O sí, hiciste un esfuerzo, dale. Tire. Bueno, cuestión. Sí. Un poco fueron respondidas las preguntas que hice acá en el chat. Uno era de cómo se modificó a partir de las redes sociales la manera de hacer radio. Y después, en segundo lugar, estaba hablando sobre que en un ciclo de conferencias que hice con Carbolini en Filonews, dijiste que la radio nunca iba a desaparecer, sino que se iba a reinventar y que siempre puede desaparecer el mundo, pero sin embargo va a haber una frecuencia donde alguien le va a llamar la atención y va a poder volver a los orígenes de la radio. Entonces, preguntaba cómo crees vos que será el futuro de la radio, pero también lo respondiste un poco a través de esta virtualidad de poder caminar en el tren, de ir por distintos lugares haciendo radio. Pero bueno, igual la pregunta era esa, ¿cómo crees que será el futuro de la radio? Bueno, a veces sueño con futuros posibles, pero no sé. Yo me preguntaría cuál será el futuro de nosotros, de la humanidad, y la radio formará parte pequeñísima de ese futuro.
Un poco así, que cada quien podrá ser su propio transmisor, ¿no? Como hoy imaginemos una red social radio, es decir, sencillamente que si existiese un dispositivo que nos permitiese una complejidad levemente mayor para seleccionar fuentes de audio, con una interfase lógica, ¿no? Esto que yo dije, voy con el cinto, con una consolita, con una tablet, es complicado, no existe todavía una interfase. Pero si existiera, si fuese posible, cada persona podría hacer su propia radio. Ahora, si tengo 7.000 millones de radios, tantas radios como habitantes, no tiene ninguna gracia. Va a haber una segmentación y una búsqueda lógica de qué es lo que más interesa y de qué, como hoy, como se viraliza una foto, se viralizará la idea de alguien hablando por este dispositivo único. No creo que vaya mucho por ahí. Creo que la radio va a seguir siendo una institución de alguna manera, un centro de información, un centro de distribución de información. ¿Por qué? Porque no necesitamos verla, no necesitamos leer. Cuando tenemos pantallas, tenemos que distraer parte de nuestra atención, tenemos que repartir nuestro campo atencional. Supongamos que estamos manejando, ¿no? Hasta que lleguen los autos que andan solos, que ya hay, pero todavía faltará mucho para que lleguen. No podemos estar mirando una pantalla, no podemos estar leyendo. Supongamos que encima estamos trabajando en el auto y hablando con alguien, ahí estamos repartiendo la atención. La radio es solo escucha. Entonces, nos ofrece algo muy particular, que todos aquellos que tienen un segmento importante de su cabeza dispuesto a escuchar, pueden estar haciendo cualquier otra cosa y pueden seguir escuchando la radio. Pueden seguir concentrados, pueden seguir el hilo de la charla. Se pueden perder alguna cosa, obviamente, ¿no? A mí me pasa, tengo una sola neurona, llego a un semáforo, me pego un susto porque un boludo no frena y tiene rojo, y mientras freno y la adrenalina me hace saltar la cabeza, pierdo el hilo de la charla o de la noticia que venía escuchando. También te puede pasar. Pero no hay nada más directo que la palabra. Entonces calculo que la radio va a seguir siendo una fuente de comunicación y de distribución de información importante para la humanidad. Eso. Y después, si esto explota y se va toda la mierda, va a ser lo más fácil de construir. Porque va a haber millones de aparatos tirados con circuitos integrados, y va a haber programas y papeles donde dice cómo se arma un transmisor. Es muy sencillo. Es mucho más sencillo que una computadora, mucho más sencillo que un láser, mucho más sencillo que un arma biométrica. Una radio es algo muy sencillo. Entonces, con conseguir algunas partes de un radioteléfono, de un transmisor, de una radio, nada, habrá quienes tengan la sagacidad o desarrollen la sagacidad de poder armar el aparato, y así en esos tiempos póstumos, como de Mad Max o como de la guerra de no sé qué, que de Blade Runner, ¿no? Uno imagina, habrá gente hablando clandestinamente y habrá gente escuchando clandestinamente. Es lo más fácil, la radio, es lo más fácil. Bueno, Lalo, te invitamos a otro amigo que está presente, Marcelo desde Chile, nos escribió, no sé si estás por ahí, Marcelo, te pedimos que abras el micrófono y lances la pregunta. Rapidito, así aprovechamos el tiempo, vamos. Vamos, Marcelo. Hola, Marcela. Perdón, Marcela. Sí. Bueno, Marcela. Perdón, Marcela. Me había confundido, no sabía si contestar. Perdón, Marcela, Sí. estoy medio chicato con el chat del Zoom, no veo bien las letras. Sí, buenas tardes a todos. A Lalo especialmente, lo conozco obviamente a través de los programas de la radio y también del encuentro con el estudio, que lo veo mucho a través de YouTube. Y básicamente la pregunta ya está respondida, porque es el tema que estábamos hablando, pero quisiera agregarle un tips adicional. O sea, en Chile propiamente tal, han quebrado algunas emisoras de radio, esencialmente las que tienen espacios de opinión o de música más bien chilena, latinoamericana, porque acá en Chile hay una ley que obliga a las emisoras a emitir un 20% de música nacional. Hasta hace 5 años atrás podían existir radios que solamente tenían programación chilena de música, había como 2.
Y hasta hace poco también han cambiado los formatos a solo música, 24/7 de solo música, sin espacios de opinión. Bueno, un tema también político que ha pasado últimamente en Chile. Pero tiene que ver con eso, con el tema de las redes sociales, con el tema de la internet, de la globalización y la inmediatez. ¿Cómo vamos conjugando, sin competir, en una nueva generación que está a un clic, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de información, de escuchar una banda que quiera escuchar, de escuchar un concierto que quiera ver, o ver e incluso escuchar también? ¿Cómo vamos ganando audiencia? Porque en Chile hemos perdido audiencia en la radio, justamente porque las audiencias han ido buscando la inmediatez y pueden tener el acceso a cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando un poco en la industria acá. Se pierden los espacios de parlantes en el fondo de cualquier tipo, de locutores que hablen o que hablen mucho. En fin. Esa es la pregunta, ¿cómo hacemos ese juego hoy día? Bueno, ¿cómo hacemos? Está bien el cómo hacemos, porque es una pregunta en plural, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es cómo hacemos como sociedad, cómo hacemos como pueblo. Y en realidad ahí estamos hablando de un problema político y de un problema de negocios, ¿no? De modelos de negocios que tienen absolutamente que ver con los momentos políticos de los países. Las políticas de comunicación de los gobiernos no son iguales. No es lo mismo un gobierno que tiene una tendencia, digamos, socialista, que un gobierno de derecha más liberal o más conservaduro, que tiene una visión más económica y comercial de la vida. Y en esos intereses, que tienen que ver absolutamente con la relación de los pueblos con la política, acontecen estas cosas. Por ejemplo, en Argentina no se ha perdido mucha audiencia. Las audiencias siguen siendo muy importantes. Ahora hay una medición, estamos perdiendo audiencia en los sectores jóvenes. Pero también sabemos que se están recuperando cuando se vuelven un poco más adultos. Tendrá que ver con la cultura, tendrá que ver con el hábito de la escucha de radio de las distintas generaciones, de cómo trasciende de padres a hijos, o de abuelos a hijos y a nietos. No tengo la menor idea. Nadie imaginaba este mundo hace 20 años, Marcela. Nadie. Nadie imaginaba la pandemia. Nadie imaginaba una estación orbital con rusos, americanos, españoles, israelíes, indios y no sé qué, viviendo en una lata que en 1 hora y media da la vuelta a la Tierra. Y los otros días vi una foto de la bahía de San Borombón y se me cayó la pera. Entonces, si hace 20 o 30 años no podíamos imaginar esto que estamos viviendo, ¿cómo puedo yo imaginar el futuro? No tengo la más perra idea, Marcela. Esto es como que vamos viviendo y vamos viendo lo que va sucediendo. Ahora, a tu pregunta puntual de por qué se pierde la opinión, creo que tiene que ver con un momento político y un momento social de un país. Según lo que suceda en los próximos meses, cuando salgamos de esta locura, y con el antecedente de las revueltas y las manifestaciones en Chile de octubre pasado, que cambiaron el eje político absolutamente, es muy probable que al salir de la pandemia, también los patrones de la relación política, pueblo, sociedad, políticos, Estado, todo esto también cambie. Pero es una construcción propia de cada sociedad, de cada pueblo. No es igual, no hay manual para nosotros. ¿Quién imaginaba que iba a estar Bolsonaro en Chile? ¿Quién? ¿Quién imaginaba que Donald Trump iba a ser el presidente del mundo? ¿Quién? Putin, un burócrata de la KGB, castigado en Alemania durante años, que volvió a trabajar de taxista cuando se cayó la Unión Soviética. El mundo se vuelve impredecible y casi todo es posible. Entonces no lo sé. La verdad que a veces me asusto y a veces no. A veces me levanto y digo, esto está buenísimo, rock and roll. Bueno, Lalo, hacemos pasar a Franco Gutiérrez con una pregunta. Estoy mirando en el chat y veo que la mayoría que están llegando ya las fuiste contestando. Entonces estoy tratando de seleccionar un poco las que todavía no, a las que todavía no hiciste referencia. Así que
Franco, si estás por ahí, Franco Gutiérrez, lanzá tu pregunta, por favor, que nos quedan pocos minutos. Vamos. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, te Perfecto, escucho para perfecto. adelante. Buenísimo. Había hecho dos preguntas, pero me interesa más la segunda. Se han dado casos en los que programas radiales son transmitidos a la vez por televisión. Entonces uno está viendo la tele y cómo se trabaja en radio. Mm. ¿Qué opinás de esto? ¿Es de tu gusto o sentís que el ambiente radial se pierde de esa forma? No, se pierde, obviamente que se pierde, porque por lo que expliqué primero, como la literatura, esto de que la imaginación termina en cada uno de nuestros cabecitas locas armando el contenido final, el panorama final, el paisaje final, por decirlo de alguna manera, estar viendo al tipo, nada, cambia totalmente la cosa. Es una tendencia que aumenta, de hecho, yo cambié el ángulo de la cámara en Instagram, ahora me la puse arriba como en un costado donde yo me olvido de alguna manera y no miro más la cámara. Cuando miro la cámara tengo más tendencia a leer los mensajes, ahora tengo otra pantalla para leer los mensajes que está fuera de la cámara, entonces puedo repartir mejor mi tiempo, si no es como que me distraigo y se me complica. Es más fácil audio solo, radio es audio solo. Si tiene imagen es televisión, aunque esté en un estudio de radio, es televisión, la visión a la distancia. O sea, si lo estoy viendo en un teléfono o lo estoy viendo en una tablet, me da igual si lo estoy viendo en la pantalla del subte, es televisión. Y si lo estoy escuchando en el auto, desde el parlante del auto, qué sé yo voy a San Pedro, por ejemplo, y por ahí se cargo unos podcasts, y los voy escuchando en la radio del auto, subo el volumen, bajo el volumen, o sea, es como radio, es una radio. Yo voy en el auto por el medio del campo y escucho a un tipo que me está hablando. Digamos que eso esencialmente es lo que diferencia radio de televisión. Cuando estamos haciendo radio con una cámara que nos está mostrando y todo el mundo nos puede ver en tiempo real, es más televisión que radio, la verdad. Lo que pasa es que se parecen mucho. La televisión empezó siendo radio. ¿Qué era la televisión cuando salió Canal 7? Un locutor hablando frente a un micrófono, adelante de una cámara, que era lo mismo que pasaba en la radio, solo que se veía. Después cuando apareció la ficción, el teleteatro, ahí digamos entraron otros elementos, entró el cine, entró el teatro, entró el documento, los documentales, es decir, los informativos cuando empezaron a tener imágenes detrás y no eran solamente los locutores hablando. Ahí aparece otra televisión. Pero el comienzo de la televisión clásica es radio con una cámara delante. Perfecto, gracias, Lalo. No, Lalo, sí, escucho, adelante. Lalo, Cambio. quería llevarte un poquito Dale, dale. Te escucho, Lalo, como decían en aquellos programas de radio. Que te llevo a tu parte de entrevistador, tanto en la radio como en la televisión. Ahí también nombraban el ciclo de encuentro que me parece brillante. Y me parece también muy interesante cómo encontraste ahora en esta columna de Radio con Vos, siempre esto que tuviste, esta investigación cultural por todo el planeta a través de la música, lo cual me parece muy interesante. Pero quería preguntarte, en las entrevistas vos, ¿qué necesitas? ¿Qué buscas? Más allá del entrevistado, que puede ser un político, puede ser un artista, ¿qué es lo que para vos tiene que tener una entrevista? Emoción. Emoción. Somos emociones. Estamos llenos de palabras. Prendés el noticiero, prendés los canales, todo está lleno, millones de palabras. Todos sabemos, todos decimos lo mismo. Lo que cambia todo es la emocionalidad del mensaje, del discurso. Cuando una persona, cuando habla y cuenta algo, se emociona, te emociona. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, en el caso de Encuentro en el Estudio, el guión es lograr sacar con un sacacorchos, con un tirabuzón, la emoción lo más arriba posible, lo más cerca de la mesa, de los micrófonos, en ese ámbito que es tan interesante, ¿no? El del estudio. Ya en la cúpula era diferente, era un programa con público, era un programa más show, pero las entrevistas de Encuentro en el Estudio llegan a una emocionalidad muy profunda. Creo que eso es lo más importante y creo que es lo que más impacta y lo que más le gusta a la gente, porque es como entender cómo funciona la cabeza de ese tipo del cual vos, qué sé yo, conocés sus canciones, te gusta escucharlo, etcétera, etcétera. Y eso me parece que pasa por la emoción.
Bien, bien. Creo que hemos repasado bastante de todo un poco, ¿no? En esta charla. Ya nos quedan algunos minutos, pero quería referenciar todo lo que dijiste que me parece, y para todos los presentes creo que es una verdadera charla abierta de una cátedra, una mini cátedra de radio y de medios, del presente y de lo que ha pasado también en la historia reciente de la Argentina, de cómo un personaje como vos, que realmente has tenido esta particularidad, porque quiero decir que creo que son, así como decías de Fernando Peña, son tocados por la varita mágica, ¿no? Traen algo, como te decía al principio, una resonancia en el sentir, en el alma, que lo pueden plasmar en un medio de comunicación, además de la voz característica y de las expresiones, obviamente, que como bien decías también es muy importante el cómo se dice, pero creo que encontraste un lugar en el medio, como decía, yo creo que desde 9 p.m. hasta el último programa encuentro un mismo Lalo, seguramente mucho más alimentado de todo lo que ha culturalmente vivido y experimentado en los años, pero siempre fuiste siempre fuiste el mismo en cuanto a aprender la radio y escuchar esa voz característica, digo. No es fácil, no es sencillo, me imagino, para un locutor o para un periodista tener su sello personal. Vos lo lograste, pero lo lograste casi del principio. No sé cómo lo sentís vos. Sí, es algo que se dio también naturalmente. Soy bastante obsesivo del laburo. He trabajado mucho. Cuando digo he trabajado mucho, es mucho, muchas horas. He estado horas adentro de estudios y después he ido a hacer vivos y después he ido a producir de noche. Nunca le esquivé el bulto al trabajo. Esto es un oficio. Es un oficio. Está cerca de las comunicaciones, están emparentadas con el arte también, como yo lo trabajo, como yo lo produzco, cómo utilizo las fuentes y los estímulos de audio, de palabras y todo, es por ahí un proceso más de artista que de comunicador simple, ¿no? Transmito diferente a un Longobardi o a un Cacho Fontana. Ellos tienen una linealidad radial y yo soy como un collage más hiperactivo, más raro, más modernista en ese sentido, más rupturista también. Pero eso es algo que no es que yo dije voy a hacer así. Esto ha sido prueba y error y lo fui haciendo y me llevó por estos caminos y hoy soy el que soy. Pero sí entiendo que tengo una identidad. Pero bueno, si uno escucha radio, si es un oyente, hay muchos locutores, hay muchos periodistas que tienen su identidad. Diferente a la mía, obviamente, y eso es lo divertido. Pero que han seguido siendo y que yo lo sigo escuchando y son las mismas personas, las mismas voces y muchas veces las mismas ideas, un poco más viejas, un poco más crecidas, un poco más experimentadas. Pero vuelvo a que esto es un oficio. Pensemos en un carpintero, ¿no? La primera silla que hizo y después de 45 años la última. No van a ser las mismas. La última va a ser evidentemente mejor. Mejor calculada, mejor hecha, visualmente más linda, más liviana, más funcional, más práctica, más fácil de hacer. Y eso es oficio. Y el oficio es como de los maestros sufis. Se hace haciendo, se hace laburando. No hay otra. Después están los que se levantan un día o nacen un día y se sientan frente a un teclado, por ejemplo, como estos niños prodigios de los pianos, qué sé yo, pero son contados con los dedos de las manos en el mundo. Un matemático, por ahí un científico. El resto de la gente tiene que laburar. Hay pocos que son genios así que no laburan, y hasta los genios tienen que apoyar toda esa genialidad en un laburo muy exhaustivo. Así que esto es esfuerzo, darle para adelante, es tenacidad, es tosudez, obsesión. También pasa mucho por ahí, creo yo. Es la prepotencia. Muy didáctico en cada respuesta, Lalo, la verdad que tremendo. Estamos casi terminando, así que vamos a ver qué nos quedó por ahí. Vamos terminando, Lalo, unos minutitos nos quedan y te quería comentar algo. Es muy claro el mensaje que diste recién y me parece que es una enseñanza para todos, ¿no? Esto del trabajo,
porque a veces cuando escuchamos la radio parece que se hace solo eso, ¿no? Que es solo talento o que es solo la capacidad. Y me parece que vos sos un laburante de la radio, se te ve cuando haces el Instagram vivo, el laburo que haces se nota ahí en la pantalla del Instagram y en todos tus trabajos. Y te quería contar algo, porque no quería hablar, pero estaba entre medio de todos los presentes, está el decano de la facultad, Gustavo Naón, que es un admirador tuyo, y bueno, él me decía que no, pero bueno, lo vamos a hacer saludarte por lo menos. Ok, vamos. Gustavo. Hola, Nalo, ¿cómo estás? La verdad que no quería interrumpir, no le quería sacar la posibilidad a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, de tener estos minutos con vos que todos valoramos tanto, y te agradecemos la participación en este espacio de Radio Conurbana. Veo muchos amigos y amigas que están conectados siguiéndote, y para nosotros es un orgullo poder escucharte, así que te lo agradezco en nombre de toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Naón, querido, gracias por la invitación, y bueno, hemos cumplido en una charlita para la gente, internacional además, porque claro, y nacional de todos lados. Estuvo muy, muy bien. Muchas gracias a vos por la invitación y por seguir adelante en estos aciagos momentos con la educación de la gente. Gracias. A vos. Nos quedan 2 minutitos, Lalo, de lo que vamos a cumplir con el horario, como se hace en la radio. Vamos a cumplir con los tiempos de la radio. Y bueno, yo les quiero comentar a todos los que están presentes que esta charla la vamos a repetir mañana a las 12 del mediodía en Radio Conurbana, que es la radio de la Facultad de Ciencias Sociales, una radio que con mucho esfuerzo hacemos a través de streaming. Sergio hoy debutó con su programa, Sergio Secchi, quien te estuvo entrevistando, hizo su programa acá en la radio, Ensayo Abierto. Y para terminar en este minutito, te quería pedir un mensaje para nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. ¿Qué le podés decir a todos ellos y a todas ellas que tienen ese sueño de, no sé si ser un Lalomir, ser alguien en la radio, de tener su propio programa, de ser una voz escuchada, como en tu caso? Es muy difícil esto en estos momentos, además donde se han desdibujado todos los futuros posibles y vivimos en el día a día, de alguna manera. A mí es como que se me escapó el futuro como concepto. Seguir los deseos, chicos. Conocerse a uno mismo es fundamental y saber qué es lo que uno quiere. Porque en general nos damos cuenta que hacemos más lo que tenemos que hacer que lo que deseamos hacer. Pero en muchos casos no sabemos muy bien lo que deseamos. Y eso es una búsqueda dentro de nosotros mismos. Es una indagación con el propio ser. Lo otro, ya lo dije hasta el cansancio, es oficio, es prueba y es error. Y una cosa más, que repito algunas veces cuando me piden algún tipo de reflexión como esta, no hay que esquivar el bulto. Voy a dar un ejemplo práctico. Estamos en una redacción. A las 5 de la tarde se va todo el mundo. Son las 5 menos 5, se cae una nota y el jefe de redacción grita: necesito un voluntario para 2 columnas por 60 líneas, por favor. Y en general, vos ves que todos se achican, se meten atrás del abrigo. Ese es el momento de ocupar el casillero vacío. Y ese día, aunque tengas que inventarla, pelate el culo y escribí las mejores 60 líneas por 2 columnas de tu vida. Porque la próxima vez que se produzca un evento de esa naturaleza, no van a pedir un voluntario, el jefe te va a decir: fulano, vení, haceme la columna. ¿Qué hiciste? Pusiste el pie en un espacio vacío antes que lo ponga otro. Hay pocos espacios vacíos en la vida para ocupar. Hay que aprovecharlos. Hay que estar atentos, muy atentos. Viniendo de la radio yo, con todas las antenas. Lalo, un placer enorme. Cumplimos con el horario. Te mandamos un abrazo grande en nombre de la facultad. La verdad que un placer haber estado este rato con vos hablando de la radio, que es realmente una pasión, por lo menos para muchos de los que estamos acá.
Pablito, impecable técnicamente, no hubo una falla, no se pisó nadie. Los que mandaron las preguntas, a vos te tocó la del mediador, que tenías que elegir quién preguntaba y quién no, pero bueno, siempre alguien tiene que cumplir con esa tarea, como el switcher master de un programa de panelistas. A todos los que estuvieron, que no sé cuántos fueron, pero hasta en Chile estábamos con Marcela, en Entre Ríos y en varios lugares, y bueno, y a toda la gente de Lomas de Zamora, o a todos los estudiantes que van, no son de Lomas, son seguramente de la zona y de acá del AMBA, como se dice ahora, el área metropolitana de Buenos Aires. Les mando un abrazo, gracias por la invitación, sigan para adelante, siempre que llovió paró, pero que se termine de una vez porque tengo las bolas. Chao. Un abrazo grande, Lalo, gracias, estamos en contacto, gracias. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias.